exaltamos. Te damos gracias, Señor, por esta gloriosa oportunidad que tú nos concedes de reunirnos con este propósito santo, Señor, de estudiar tu gloriosa palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, que tú seas muy glorificado en tu santo por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos porque sin ti verdaderamente nada podemos hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos, hermano, con nuestro estudio, curso de misiones. El día de hoy quisiéramos estaremos básicamente en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, mejor dicho, no los Hechos apostólicos, como dicen algunas versiones. Fueron en realidad las maravillas del Señor por su Espíritu ejecutó a través del cuerpo multimiembro que es su iglesia. En los días de su carne, Jesucristo estaba limitado porque era uno solo. Pero Él prometió que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, ahora por ese medio, el Evangelio comenzaría en ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Y con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ahí comenzó verdaderamente la expansión de la obra. Este personaje, el apóstol Pablo particularmente, que fue un siervo usado grandemente por el Señor, grandemente por el Señor. Ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando se le apareció, ¿verdad? Hechos 9, la conversión de Pablo se relata en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Si mal no recuerdo. 3 veces se relata su conversión. Ahí, en esos relatos, el Señor le dice: para esto te he aparecido, para ponerte por testigo o por ministro de las cosas que has visto y las que te me apareceré a ti. Ministro, siervo. Después que él fue interceptado, la Biblia dice que él estuvo en Arabia por 3 años, si no recuerdo. Y luego él regresó a Jerusalén y allá se encontró con Pedro y con algunos de los apóstoles. Y Pablo ahora, ya no es Saulo, Pablo comienza su obra ministerial. Nosotros vemos que la sede de la iglesia era en Jerusalén. Ese es como le llamamos headquarters. La sede era acá. Pero después de la persecución, hubo una persecución en el capítulo 8 del libro de los Hechos, porque ellos estaban muy tranquilos, ellos estaban, ¿cómo dice la palabra? Quieto estuvo Moab y su vino no fue pasado de vasija en vasija. Me refiero a Jeremías 48, donde el vino para que sea puro, el vino tiene que ser pasado en esos tiempos de un odre a otro odre, porque cuando tú lo pasas del odre, todo el residuo se queda y se va purificando. Esa imagen de el vino estancado no es saludable para la iglesia. Y la iglesia se quedó estancada en Jerusalén. El Señor tiene medios de cómo persuadir a su pueblo, y en este caso él usó la persecución. Usó a Saulo de Tarso, dice Hechos 8, y los que fueron esparcidos fueron predicando el Evangelio. Y comenzó una obra de Dios, y algunos le hablaron a griegos, y comenzó la obra a expandirse. Ahora, de Jerusalén, la iglesia ahora tiene su sede o su headquarters, cambia a Antioquía. Wow. Antioquía. Y ahora usted encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, que allí se encuentran estos siervos de Dios, y dice en Hechos 13: y ministrando estos al Señor
¿verdad? Dice, había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. ¿Usted lo ve ahí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Al decir profetas y maestros, el Espíritu Santo señala que era una iglesia sólida. Tiene profeta, tiene voceros de Dios y tiene maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Lucio de Cirene, Manahem, Tremendo. el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Algo bello es que aquí había, si usted, los nombres de ellos implican que no eran todos judíos. Es decir, que es una iglesia multicultural, esto es importante, multicultural, ¿verdad? Y que esta iglesia se había establecido. Usted puede leer el trasfondo de esa iglesia en el libro de los Hechos, otros capítulos, usted dice cómo comenzó esa iglesia, pero por ahora nos vamos a mantener ahí. Ahora, aquí, esto estaba ministrando estos al Señor. Nuestro primer ministerio es al Señor, noten, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Saulo, a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Los he llamado. Aquí viene entonces el llamamiento misionero, el punto de partida de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Tiene su sede con la iglesia de Antioquía. El apóstol Pablo naturalmente regresaba en otras ocasiones. Usted sabe que él regresaba a Jerusalén. Regresaba allá a Jerusalén y compartía la palabra, iba a la sinagoga, etc. Pero esta viene siendo su iglesia madre. Esto lo digo, es importante que un misionero no puede actuar independiente de una congregación. Oye, soy misionero, dice alguien, y entonces uno le pregunta, ¿y qué iglesia te pertenece? No, hermano, yo me paso viajando. No, esa no fue la pregunta. Sí. Mi pregunta es, ¿dónde está? Usted es misionero, y no se llama accountability. Tú eres responsable de reportarte a una congregación de donde tú procedes. Los viajes que yo he dado, que el Señor me ha permitido dar, yo me identifico y digo, la congregación aquí en Nueva York. Ellos oran por mí, ellos me sostienen, me han ayudado para que este viaje se lleve a cabo. Y luego cuando yo regreso, ustedes saben que yo le hablo a ustedes de lo que ha acontecido y dialogo con la iglesia y hablo con los líderes. Eso, ningún hombre es una isla, somos parte de todo. Entonces no podemos estar solamente un misionero y no está unido a una congregación. Aquí ya lo vemos por la palabra que estos misioneros salen. Ahora, muchas cosas acontecen, ¿verdad? Muchas cosas acontecen, pero yo quiero que usted vaya ahora a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. La palabra o el estudio de hoy se llama ministrando con el Señor. Ministrando con el Señor. Es el tópico de lo que vamos a tratar. Están tomando notas. Ministrando con el Señor. Primeramente, queremos ver dos aspectos de la obra. Hechos 16. Dos aspectos de la obra. Aquí en Hechos 16, el apóstol Pablo conoce a Timoteo y lo selecciona. Usted ve ahí que él llegó a Derbe, Hechos 16:1. Ahí había un discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Mire la credibilidad de este discípulo llamado Timoteo. Dice que era discípulo, no un creyente
común y corriente, un discípulo, y eso dice mucho. Dice que daban testimonio, dice buen testimonio, esta es la credibilidad de Timoteo, de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Y lo que hizo? Lo tomó Pablo, quiso Pablo que fuese con él, y lo tomó porque su papá era griego y su mamá judía, que hizo, lo circuncidó. Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ves? Prudencia, prudencia. Hay cosas que uno tiene que hacer por la ley. Hay personas que creen, oh, el Espíritu me dirige, el Espíritu me dirige. Y tú lo ves que hablan de esa manera. Hay cosas que tú tienes que hacer. Si tú estás en un lugar y hay cosas que tú tienes que cumplir, sé obediente a esa ley. Amén. No sea piedra de tropiezo para que tú puedas entonces llegar a alcanzar. Aquí vemos dos aspectos de la obra. En el versículo 5. Dice el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardase. Se refiere al concilio que hubo en el capítulo 15, donde se le hablaba de que lo que había recibido el Señor, ya el rito de la circuncisión, que se abstuviesen de los ahogados, de comer sangre, etcétera, etcétera. Eso está en el capítulo 15, pero esto no es el punto. Pero en el versículo 5 es que está el punto. Número 1, dos aspectos de la obra. Primero, las iglesias eran confirmadas en la fe. Número 1. Estos son los dos aspectos de la obra. Las iglesias, la confirmación de la obra. La palabra confirmación en inglés dice were strengthened. Strengthened significa fortalecidas. ¿Cómo se fortalece la obra de Dios, amados hermanos? ¿Cómo son confirmadas? ¿Quiénes fueron que salieron a estos viajes misioneros? Bueno, Pablo y Bernabé, que habían apóstoles y maestros. Es decir, que eran hombres capacitados, llenos del Espíritu y de la palabra. Ahora ven con Timoteo, otro hombre lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia eran confirmadas, eran fortalecidas. ¿Qué es lo que fortalece una iglesia? Tomemos la palabra profética. En esos tiempos los profetas traían palabra de Dios, voceros. Y no se confunda, las personas creen que un profeta, uno que está profetizando, esa idea errónea que hay. Usted cree que un profeta está constantemente solamente trayendo profecía. No. Algunos se sorprenden cuando yo le pregunto cuál fue el primer profeta por nombre que menciona la Biblia. La mayoría de los cristianos no conocen quién es. Está poniendo el palo a la pared. El primer profeta por nombre, se va a quedar sorprendido, que se menciona en la Biblia, ¿sabe quién es? Abraham. ¿Verdad que nunca ha pensado en eso? Abraham, en el capítulo 18, sí, había Enoch, profetizó, etcétera, etcétera. Y estoy diciendo, uno que fue mencionado por Dios como profeta, Abraham. Y entonces la pregunta, si era profeta, ¿y dónde está su profecía? Ninguna. En cuanto usted encontró la profecía de Abraham. Es interesante, Dios lo llama profeta. No se encuentra en ninguna profecía. Esto hay que investigarlo, porque es la primera vez que aparece la palabra profeta en la Biblia. Y toda doctrina comienza con la primera mención. Recuerda que se lo he dicho aquí. Entonces yo estoy investigando y digo, bueno, profeta. Busco la palabra profeta en la Biblia, aparece seguramente, no sé, docenas y docenas de veces. Pero la primera vez que menciona profeta es en Génesis 18, mal no recuerdo, cuando Abimelech, creo que era, quería tomar la mujer de Abraham, Sara, porque ella le dijo que era su hermana, y él le dijo, muerto eres, porque es una mujer casada. Y le dijo Dios, pero yo tomé a esta mujer con la integridad de mi corazón, y él me dijo a mí que era su hermana. Dijo, es bueno entregar a su mujer. Él orará por ti porque es profeta. Wow.
profeta? ¿Dónde está la profecía? Bueno, era el vocero de Dios. Lo que yo quiero es derrumbar un poquito el mito de que un profeta está profetizando. Entonces yo digo, bueno, si la primera vez que aparece la palabra profeta en toda la Biblia es en Génesis 18, Dios lo llama a Abraham profeta. ¿Y dónde está la profecía de Abraham? Es más, el profeta se conecta con interceder, no con profetizar. Eso para comenzar. No sé si me sigue. Wow. La primera vez que se menciona profeta es Génesis 18. Dios lo llama profeta. No dice nada de profetizar y lo que dice es que él va a orar. Un intercesor. Entonces, un profeta es uno que intercede y parte de su labor es también traer mensajes de Dios. Entonces, Abraham ciertamente era un... O sea, lo que queremos entender, hermano, que tenemos tantas ideas en la cabeza llenas. Porque no vamos directamente a las raíces de las cosas, hermano. Al no ir a las raíces de las cosas, tenemos ideas erradas. O de profeta para que me profetice, no. Entonces, tenemos a estos profetas, dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, ¿verdad? Entonces aquí están esta expedición misionera y las iglesias eran confirmadas porque estos hombres venían con la palabra de Dios y como eran confirmadas, viene lo segundo, aumentaban en número cada día. Estos son dos aspectos de la obra, que sean confirmadas, que sean fortalecidas y los resultados, si son confirmadas, fortalecidas, ¿qué pasa? Que al crecer espiritualmente viene el crecimiento numérico. Segundo punto, la obra en progreso. Estamos hablando de la obra. Apartarme a Saulo y a Bernabé. La obra. No es la obra de los hombres. Yo estoy levantando una obrita. ¿Usted no ha oído esto? Una obrita. Disculpe, Dios no tiene obrita. Dios tiene obra. Y note que no habla obras. Obra. Una obra. La manera de verlo es los muros de Jerusalén, de los tiempos de Nehemías, que eran unos muros extensos. Y estaban todos los obreros al lado de la puerta restaurando un tramo. ¿Recuerda un tramo? Ellos no se veían, pero era un solo muro. Y cada uno estaba trabajando con su familia. La obra con su familia. ¿Recuerda? Cada uno con la espada en la mano. Con una mano tenía en la espada y la otra mano en la obra. Una obra. Me gusta mucho porque cuando los enemigos de Nehemías, Sanballat, Tobías y el árabe, esos tres, la trinidad satánica, digo yo, esos tres enemigos, querían desanimarlo, y él dijo, me gusta lo que dijo, yo no puedo ir de ustedes, porque yo hago, mira lo que dice, una gran obra, cuidado, no una obra grande. De genio. No sé si lo captaron. Él no dijo una obra grande, una gran obra. La calidad de la obra es grande. Los hombres dirían, yo estoy haciendo una obra grande porque tengo mucha gente, tenemos 3,000 personas. Una palmadita, un aplauso al misionero. ¡Bú! Como digo, ¡bú! ¿Verdad? El hombre siempre quiere absorber de alguna manera la gloria que le corresponde a Dios. Y Nehemías nos dijo, yo hago una obra grande. Una gran obra. La palabra gran obra, el carácter, porque era una obra espiritual que estaba hablando. La obra de restauración. Ahora, note lo que acontece en el versículo 6 y 7. Ahora está la obra en progreso. Llegan a ese lugar, andan con Timoteo, están en esa misión evangelística, en esa obra misionera. La iglesia está confirmada, la iglesia está aumentada en número y ahora está la obra en progreso. ¿Qué se necesita en el progreso de la obra? Se necesita ser sensible al Espíritu Santo. Sensible. En otra palabra, sensible significa ser dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a mostrar a uno, yo le decía a las hermanas, disciernan cuando ustedes lleguen. Yo podía decirle a ellas cosas que yo vi, que Dios me mostraba cuando yo estaba en ese lugar.
Pero ahora la situación quizás es diferente. Ahora ellas pueden ir a ese lugar, porque es un viaje misionero, esta sierva de Dios, y pueden ellas discernir la situación que está allá en Colombia u otra parte del mundo, ¿verdad? Pero ellos están aquí en este lugar en Derbe. Y en el versículo 6 dice, Hechos 16:6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire lo que dice aquí, hermano, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. De alguna manera el Señor, en sus santos propósitos, porque Él es soberano, le prohibió. Eso es lo que estamos hablando, ser sensibles al Espíritu Santo. Entonces a veces uno se relaciona con personas en un viaje misionero, entonces la persona quiere que uno haga X cosa, pero Dios le está mostrando a uno claramente que eso no es lo prudente y lo juicioso que se haga, porque Dios te está guiando a que tú procedas de esta manera. Y quizás quien te invitó a ese lugar o otra persona quieren, como le decía a las hermanas, no permita que nadie te desenfoque del propósito. Yo decía, mantente en el propósito, ¿verdad? Pero mira lo que acontece. Y cuando llegaron a Misia, mira, intentaron ir a Bitinia. Mira lo que pasó. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Oye, pero si para eso somos misioneros, salimos de la iglesia de Antioquía, el Señor dijo que la obra y hay necesidad, ¿y por qué no? Vamos a ver por qué. El Señor no le permitió. El Señor tiene prioridades en su agenda. Entonces, aunque ellos venían ya con su agenda, ¿me está entendiendo? Ellos vienen con su agenda. Wow. Uno va a un lugar y uno tiene ya una agenda preparada. Pero cuando llega al campo, al lugar de batalla, entonces ahí el Señor te va a mover por otros lugares donde tú no tenías en tu agenda, pero Dios la tenía en su agenda. Y vamos a ver cuál fue la agenda de Dios. Aquí viene lo que pasa. Mira lo que acontece ahora, hermano. Mira lo que acontece. Dice, aquí viene, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí está por qué el Espíritu Santo no le permitió ir a esos dos lugares, porque el Señor lo quería en otro lugar, sensibles al Espíritu. Aquí viene la obra en progreso. Ellos van a este lugar, el Espíritu Santo le prohíbe entrar a ese lugar. Intentaron ir a este otro lugar, el Espíritu Santo no se lo permite. No sabemos cómo fue que lo hizo, no se lo permitió. Recuerdan que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Entiende, hermano? El Espíritu Santo verdaderamente. A veces se depende mucho en los recursos económicos, en que fueron enviados a los Estados Unidos, en que tenemos una asamblea, o que tenemos iglesia. A veces se depende tanto en lo que el hombre puede hacer y se olvida que la obra de Dios es una obra espiritual. Es una obra espiritual. Y que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Mira lo que acontece. Mira el versículo 10. La visión. ¿Cuál es la visión? Aquí viene el llamamiento. Aquí viene el llamamiento para que esa obra continúe en progreso. ¿Cuál es el llamamiento? Cuando vio la visión, ¿quién fue que la vio? Pablo la vio. Mira lo que dice. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, sensibles al Espíritu Santo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bendito sea Dios. Si hubiesen ido, ellos hubiesen ido por ese otro lugar, hubiesen desobedecido. ¿Verdad?
Porque hay cosas que Dios tiene, dice la palabra que son obras preparadas de antemano para que andemos por ella, hermano. Entonces, si ya Dios tenía la obra en Macedonia preparada, ¿cómo vamos a coger ahora por allá? Y dicho sea de paso, hermano, dicho sea de paso, posiblemente era más llamativo estos lugares, Asia, Misidia, Frigia, provincias de Galacia. Quizás había más personas, quizás hubo una gran invitación. Nosotros, la mente nuestra. Les voy a dar otro ejemplo que ahora sí me trae a la mente. Felipe. Dios estaba haciendo milagros espectaculares en una campaña, podemos decir. Felipe estaba haciendo cosas maravillosas. Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Quién va a dejar un avivamiento para irse a un lugar a hablarle, ¿verdad? A un etíope, un africano, en un carruaje de otra cultura, cuando todo está aquí con éxito ministerial? Wow. ¿Me está entendiendo, hermano? Las apariencias engañan. ¿Y por qué Dios llevó a Felipe? Porque Felipe no podía ir a la reina de los caldeses. Dios cogió a Felipe, le habló al etíope. El etíope fue salvo, llegó con el pergamino y regresó allá. Dios envió la palabra, no por Felipe, la envió por medio de el etíope. Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, hermanos. Entonces aquí acontece lo mismo. Ahora en Macedonia era la área que estaba necesitada en el progreso de la obra. Si yo hubiera podido para otra familia, ¿qué hubiera pasado? No, el Espíritu Santo se lo impidió, hubiesen desobedecido. Porque dice que el Espíritu Santo le impidió. El Espíritu Santo dice, and were prevented by the Holy Spirit from speaking to the message in the province of Asia. Es prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohibió, de una manera le prohibió. Pero mire cómo ahí le prohíbe, pero por la visión le permite. La visión dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y usted va a ver lo que acontece. Si usted sigue leyendo, usted va a acontecer lo que acontece. Ahora, tercer punto, la obra en progreso. El segundo punto era la obra en proceso. Proceso, ¿entiendes? Progreso. Lo segundo, proceso. Está progresando, ahora está procesando. ¿Cómo se procesa la obra? Mira lo que acontece. En el versículo 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos. Cuando dice vinimos, ¿qué implica eso? Que Lucas estaba presente. Recuerde que Lucas escribió, estos son detalles que el estudiante tiene que captar. Dice que vinimos, entonces Lucas estaba también, Lucas el médico amado, el escritor del libro de los Hechos, era parte, era ocular, está mirando lo que está pasando, y está relatando lo que está. No fue un asunto que le contaron a Lucas. Lucas estuvo presente y está narrando lo que está aconteciendo. Dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Pasa a Macedonia, llegaron dirigidos por el Espíritu Santo, sensibles a la voz del Espíritu Santo, llegaron a ese lugar. Eran dirigidos por el Espíritu Santo. Eran dirigidos por el Espíritu Santo. Las misiones a veces hay que preguntarnos por qué a veces el Evangelio no llega a tantos lugares. ¿Por qué el Evangelio no se expande o llega? Porque hay demasiado elemento humano en lo que se está haciendo. No hay suficiente dirección, podemos decir, que el Espíritu Santo sea que guíe a esa tripulación, a esos misioneros. ¿Me está entendiendo, hermano? A veces todo se calcula, todo es con el dinero, todo se calcula. Alguien dijo una vez, la obra del Señor no funciona sin dinero. Qué cosa más vana. La obra del Señor no funciona si Cristo no está presente en lo que se está haciendo, hermano.
Considere eso, hermano. Sí, se necesitan recursos, pero Dios provee, hermano. Dios Amén. provee. Mira, hermano, cuando la obra es de Dios, téngalo por cierto, Dios provee para Amén. todo lo que es de Él. Amén. Amén. Cuando es un invento humano, cuando son asuntos de hombre, como le dijo, lo leíamos, ¿verdad? Recuerda, Gamaliel, dejen esos hombres tranquilos, porque si esta obra es de Dios, ustedes no lo van a impedir. Porque se levantó este, se levantó lo otro y el otro. La obra va a continuar. Él lo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno No, no pero prevalecerán contra ella. Ok, ahora, mira lo que acontece ahora. Estuvimos en aquella ciudad, mira lo que dice aquí, en el versículo 2. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, moramos allí. Versículo 13. ¿Qué acontece? Está la obra en proceso, ¿no? La estrategia aquí viene. Un día de reposo. Un día de reposo. Mire usted, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aparentemente quizás no había una sinagoga, era día de reposo. No sabemos acá, no había una sinagoga en esa área. En todo lugar los judíos hasta el día de hoy establecen su sinagoga. En toda parte del mundo donde hay judíos hay sinagoga, usted lo sabe. Donde yo vivo, ayer mismo yo salí, después que estuve aquí y fui a hacer una diligencia, así en la tardecita, después ellos iban para una sinagoga. Yo los miraba a ellos, los hashiris, ¿verdad? Así, Sí, con su esposa y el niño, iban caminando. Yo le pasé por el lado, ellos iban. Había la sinagoga en cada parte, donde yo vivo, en toda parte. Aquí en el Bronx, en diferentes lugares lo hay. Entonces, aquí quizás no había una sinagoga, no sabemos. El asunto fue que no hay problema, había unas mujeres orando allí, estaban orando. Y por ahí comienza la obra. ¿Cuál es la obra? Versículos 14 y 15. La obra en proceso. ¿A qué es lo que se le llama la obra? ¿Qué es la obra? La obra consiste en predicar, enseñar y bautizar. Predicar y bautizar. Capítulo 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el que abre el corazón cuando se predica? Señor. Dios es el que abre el corazón. Amén. Recuerda, ellos iban a otro lugar, el Espíritu Santo dijo que no. Pasa a Macedonia, aquí comienza el proceso de la obra misionera, la obra evangelística, comienza porque es allí específicamente donde el Señor quería que yo estuviese, hermano. Es allí donde el Señor quería que yo estuviese. Entonces, ¿qué acontece? Entonces, aquí vamos a comenzar a ver el fruto. Y cuando fue bautizada, aquí viene el fruto. ¿Quién fue bautizada? Lidia, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Te das cuenta, Carmen? El trabajo, la obra, era en Macedonia. Y ahí estaba el fruto. Ellos hubiesen ido a otro lugar, las cosas no iban a marchar como ellos pensaban. Me da a entender, hermano. El corazón es tan engañoso. Y cuando no hay pureza de intenciones, porque eso es lo que pasa, el hombre ve las apariencias y dice, déjame ir a Misia, porque allá hay mucha gente. Déjame ir a otro lugar porque me gusta el pueblo que está, es cultural. Yo soy un hombre cultural. Y quizás Dios quiere que tú vayas a un arrabal, a un barrio pobre, donde no hay nada, donde la gente está descalza, donde los niños están desnutridos. Y allí es que Dios quiere enviarte a predicar, a un barrio, o a un monte, o a una montaña, o a un sitio donde no hay comodidad. Y si es allí que Dios quiere enviarte.
Y si es allí que está la obra, pasa a Macedonia. ¿Está dispuesto ahí? Ser obediente. Ser obediente, sensible al Espíritu Santo en la obra misionera. Entonces dice aquí, el primer fruto, miren los frutos, hermano. Usted va a ver aquí 4 frutos, hermano. Fruto número 1, Lidia y su familia. Fruto número 2. Fruto número 2. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Mire, y nos obligó a quedarnos. Eso, ella fue ahí, ¿verdad? Estaba tan contenta, tan gozosa. Lidia era mujer pudiente, ¿me está entendiendo? Era una mujer, esa veces una mujer negociante, tenía recursos y tenía manera, tenía una casa. Y digo, ustedes con Tolentino, vayan para mi casa, quédense en mi casa. Y digo, ustedes estaban ahí continuarían ellos llevando la palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración, versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Cada vez, estos son hombres que anuncian el... Aparentemente era una palmadita, pero era el maligno que estaba operando a través de ella. Es importante captar esto. ¿Y qué acontece entonces? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, los agrega, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces era un espíritu inmundo que estaba hablando a través de ella. Y aparentemente alguien podía pensar, oh, ella es cristiana. Entonces el segundo fruto viene siendo la muchacha. Una muchacha endemoniada es libertada. Okay. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Ahora viene el tercer fruto. ¿Cuál es el tercer fruto? Los presos. Los presos. Mira todo el fruto, hermano. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Están captando? El fruto estaba en Macedonia, no estaba en estos dos lugares. Y allí el Señor comenzó, salvó a Lidia, le abrió el corazón. A la muchacha pitonisa, Dios, el Señor la libertó. Y ahora, ¿qué pasa ahora? Que ahora lo que usaban a esta pitonisa, a esta jovencita, lo arrestaron y ahora comienza una revuelta. Pero mira lo que acontece ahora. Mira lo que acontece. Ahora, dice, lo llevaron y le dijeron, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Tomaron a los azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies el cepo. En otras palabras, la cárcel, como los criminales más malos, ¿entiendes? En la parte más mala, más adentro, no solamente que estaba allá, le amarraron los pies, lo ataron, ¿verdad? Todo esto es parte del proceso de la obra, porque ahora viene que Dios va a salvar a los presos. Wow. ¿Se da cuenta, hermano? La obra incluía, la obra no era en Misidia, la obra no era en estos lugares. El hombre desobedece. El hombre desobedece, por ejemplo. El hombre desobedece.
y el hombre puede, por ejemplo, ir a un lugar, a X lugar, a este otro lugar, y puede que vea cosas que acontezcan y dejarse llevar por las apariencias. Y digamos, oh hermanos, estuvimos en tal lugar, claro, porque le conviene para su prestigio, ¿verdad? Y estuvimos en tal lugar y viene y da reporte y alarde de lo que pasó. Pero ese no era el plan de Dios. Y usted ve que al tiempo esa obra desvanece, ¿verdad? Esa obra desvanece. Aquí, en esta congregación había un hermano que estuvo con nosotros por un tiempo, ¿verdad? Y estaba trabajando con nosotros. Y luego, por alguna razón, decidió irse. Yo no encontré bien que ese hermano se fuese. Bueno, Dios me llamó a pastorear. Decía el hermano, Dios me llamó a pastorear. Y hermano, pero está aquí bien, está aquí. El asunto fue que se fue. Y no solamente se fue, sino que comenzó a buscar discípulos. Yo digo esto para que uno tenemos que estar alerta. Alguien se quiere ir y digo, bueno hermano, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene que dar testimonio al resto de los hermanos de que verdaderamente, bajo ninguna circunstancia, se puede detener a un hombre con un llamado que Dios lo llama y tiene que marchar, o una mujer también. ¿Me está entendiendo? Bajo ninguna circunstancia, porque nosotros no somos dueños de las personas. El Señor es dueño de nuestras vidas. Eso se incluye para usted y para mí. Si algún día Dios me llama a mí a otra obra y yo diciendo del Señor que ya es tiempo de dejar esto acá, yo no voy a estar rogando y hermano, y va a doler por el amor, los años. Pero cuando hay que marchar a otra cosa, hay que marchar, ¿entiendes? Entonces, este hermano se fue y fue todo un fracaso. Comenzó la congregación, un desastre lo que aconteció a hermano. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó. Dios no lo llamó, definitivamente Dios no lo llamó. Si lo hubiese llamado, la obra hubiese todavía estado en pie. Pero como no fue del Señor, las cosas no marcharon bien. ¿Entiendes? No es que no va a venir dificultades, van a venir dificultades. Pero lo que es de Dios permanece. Lo que es del hombre, un capricho, un buen deseo. Pasa Macedonia, ayúdanos. No, si hubiesen ido allá a otro lugar, hubiesen fracasado. Bueno, ¿qué acontece? ¿Qué acontece ahora, hermano? Ahora, están en el calabozo de más adentro. Pero a medianoche, versículo 25, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso los oían. Estaban cantando, hermano, con todos los una fiesta ahí. Ellos estaban cantando himnos a Dios. De aquí, a lo mejor nos van a matar, pero estaban gozosos cantando himnos a Dios. ¿Y qué acontece? Los presos los oían. Cuando los perdidos no pueden ir al predicador, Dios lleva al predicador donde están los perdidos. Amén. ¿Cuál es el problema? Esta es parte de la visión pasa a Macedonia y ayuda en el proceso de la obra. ¿Qué acontece entonces? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira esto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Usted sabe por qué sacó la espada, ¿verdad? Porque los romanos lo iban a ejecutar a él, porque él como que se descuidó. Los romanos lo iban a crucificar. Y él sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Él cogió la espada y él se iba a suicidar, se iba a matar, porque no quería que lo ejecutasen los romanos. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto era obra divina. Wow. Esto era obra divina, esto era lo soberano, este era el llamado misionero de Macedonia, dirigido por la voz del Espíritu Santo, sensible a la voz del Espíritu Santo, en la obra que Dios está llamando. ¿Y qué acontece? Entonces, pidiendo luz, esto es el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas
y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El fruto, respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, que él salió de ese lugar y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, mira lo que hizo, le lavó las heridas. Es decir, que todavía estaban ensangrentados. Sí. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Principio importante. Si usted está predicando el evangelio en un lugar y hay conversión, y esa persona se quiere bautizar, aún ese mismo día esa persona se puede bautizar. Ahí está claro. Nosotros la costumbre es que le damos estudio bíblico, porque, ¿sabes? Hacemos esto, hacemos lo otro, pero si alguien, por ejemplo, si estamos bautizando, yo pongo siempre este ejemplo, estamos bautizando, digamos, ¿verdad? Y se predica el evangelio cada vez que estamos en una reunión. Y alguien ese mismo día se arrepiente. Y a veces yo digo, habrá otra persona aquí que desea bautizarse. Y si esa mujer dice, hermano pastor, fulano de tal, yo quiero bautizarme hoy mismo, porque yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en el Señor que es mi Rey. Yo no voy a decir que no. No. Si esa persona dice, esa misma hora, el trabajo nuestro es bautizarla. Amén. Y luego le damos estudio bíblico, luego la discipulamos, pero esos son casos así. Amén. En esos tiempos la persona no espera, ahora hay que esperar y esperar y esperar. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Entendemos? Pero el asunto es que seamos. Entonces el fruto es cuarto y último en pos de otra misión. ¿Me siguen? Esa misión ya fue concluida. Los frutos, ¿cuáles fueron los frutos de la misión? Lidia, Lidia y su familia. la mujer, La muchacha, tú dices, los presos y el carcelero y su familia. los presos. Todos esos son frutos. Y dicho sea de paso, que ahí se comenzó la congregación. ¿Han oído la iglesia de los filipenses? La carta de los filipenses. ¿Quiénes ustedes creen que fueron los miembros de esa iglesia? Entonces el carcelero de Filipo y toda esa gente eran parte de esa congregación seguramente. La iglesia de Filipo, los filipenses. En pos de otra misión, versículo 40. Ellos lo soltaron, ¿verdad? Entonces, saliendo de la cárcel, versículo 40, entraron en casa de Lidia. ¿Verdad que Lidia, recuerdan? La hermana. Habiendo visto a los hermanos, note, los hermanos, ya no eran desconocidos, eran los hermanos, los consolaron y se fueron. Los consolaron y se fueron. Versículo 17. Otra misión. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En pos de otra misión. ¿Me siguen, hermano? Ya esa misión fue concluida, ¿verdad? Terminaron esa misión. Vieron los frutos. Ahora, en pos de otra misión. ¿Me sigue? Usted está en un lugar, usted discierne que Dios hizo lo que tenía que hacer en ese lugar, ¿verdad? Usted discierne. Hay discípulos, están personas que le atiendan, son fortalecidos. La evidencia es que ahí está la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, la carta de los filipenses. Y ahí, si mal no recuerdo, es donde habla que se establezcan ancianos y diáconos en cada congregación, el capítulo 1. ¿Qué me enseña eso a mí? Que esa iglesia se levantaron ancianos y diáconos. Ahí mismo. ¿Quién sabe si el mismo carcelero de Filipo fue uno de esos ancianos, uno de los diáconos, ¿verdad? Y luego él se va en pos
de otra misión. No se quedó estancado. Que Dios sea muy, pero muy glorificado. Sí. Wow, 2 o'clock on the dot. Algo sirve con su misión. Entonces, he went to another mission after that.